La doctora Mirta Vázquez, buenas tardes, bienvenida, muchas gracias. Muy buenas tardes, Judith. Muchas gracias, como siempre, por la entrevista y un saludo a todos los oyentes y seguidores de Radio Continente. Bien, doctora, entendemos que esta semana ha sido la semana de representación. También entendemos que ha tenido diversas reuniones, sobre todo para ver estos temas que son urgentes, los temas de salud y, por supuesto, también los temas de educación, ¿no? Estamos próximos al reinicio del año escolar. Sí, efectivamente hemos estado acá en semana de representación y dentro de nuestras prioridades ahora es justamente atender el sector salud, que ahora mismo sigue en una situación muy crítica de cara a la pandemia. Hemos estado reuniéndonos también con algunas organizaciones sociales, con gente ligada a todos los problemas que tienen que ver con los conflictos también que se siguen viviendo aquí en Cajamarca, organizaciones sociales como Rondas Campesinas y por supuesto también articulando con el Ejecutivo, que es quien toma decisiones en varios de estos temas, ¿no? Correcto. ¿Y cómo está esta situación en realidad a nivel del sector salud? ¿Hay una apertura desde el Ejecutivo para poder abordar este tema que es urgente y que lo han venido tratando también desde la mesa directiva? Sí, en realidad, hay una situación muy álgida en el sector salud, las carencias son bastante importantes, nosotros seguimos insistiendo con que hay cuestiones fundamentales que atender, como por ejemplo el tema del oxígeno, las camas UCI, ¿no? Que siguen siendo indispensables para atender la pandemia, o el tema del personal. Esta semana, por ejemplo, hemos estado abocados a mirar los problemas de carencias de salud en Cajamarca, que está en este momento bastante desprovisto, no solamente de oxígeno, de equipos, el tema de también la falta de la entrega de presupuestos, y le hemos trasladado pues a la presidenta de Salud, quien ha mostrado su disposición en tratar de solucionar lo antes posible estos problemas. De hecho, esta semana ya se enviaron algunos respiradores, han procedido, nos han dicho que ya van a trasladarle el presupuesto, el bono COVID para en esta semana, ¿no? Para que puedan atender los requerimientos. Y también una buena noticia es que se está avanzando en el tema de el proceso para la construcción del nuevo hospital de salud en Cajamarca, ¿no? Correcto. ¿En qué avance está este tema del hospital de salud? Porque claro, hay muchos asegurados que dicen ya la promesa la tenemos desde hace muchos años y hasta cuándo se va a concretizar. ¿Hay alguna fecha que se ha definido? Sí, con la presidenta de Salud que estuvimos reunidos nos dijo que a partir de probablemente del mes de marzo ya esté todo saneado para que empiece la construcción de este hospital. Tienen incluso la maqueta. El proceso administrativo está bastante avanzado y ella nos dijo textualmente que esperaría que en este semestre ya la construcción se empiece a avanzar de manera importante, ¿no? Ella decía eso, que en este semestre espera que Cajamarca cuente ya con esta infraestructura. Correcto. En el tema de el Hospital José Soto Cadenillas, ha habido también una reunión, están conversando, se ha podido escuchar ahí a los responsables de este nosocomio. ¿Cuál es la demanda que ellos están presentando ahora? Bueno, en particular es el problema justamente de atender lo que entendemos como recurso humano, ¿no? Ellos todavía están en estos momentos adoleciendo de personal, el tema de la asignación de los bonos, eso es un tema que todavía está pendiente, el asunto de poder solucionar algunas carencias de estos hospitales que en realidad todavía a nivel, digamos, de equipos no está bien implementado, ¿no? Eso era su preocupación, y también cómo es que se articula con
otros hospitales que están aquí en Cajamarca para referenciar a las personas. Entonces, todo eso nosotros lo hemos estado recogiendo y vamos a hacer las gestiones pertinentes para mirar cómo podemos ayudar, digamos, con estas demandas que tienen desde este hospital, ¿no? Claro, este es un tema integral, ¿verdad? El tema de salud y la emergencia sanitaria que enfrentamos ahora todos los peruanos. ¿Estamos preparados, en particular los cajamarquinos, para asumir esta segunda ola que para algunos especialistas probablemente haya bajado el, digamos, contagio durante estas semanas, pero para otros se mantiene y podríamos a lo mejor tener mayores consecuencias más adelante? ¿Cómo estamos en su integridad? Tema de personal, tema de oxígeno, el tema también de poder garantizar la atención, las camas UCI. A ver, hay que decir las cosas de manera real, creo, es importante. La población tiene que entender que en este momento ninguna ciudad, ninguna provincia de este país está preparada ni para esta segunda ola y probablemente nos venga una tercera ola y no estamos preparados. Y hay que tener conciencia de dos cosas. La pandemia continúa y esta vez tenemos una situación sanitaria mucho más aguda por la mutación del virus. Ustedes han visto, todos son testigos, cómo ahora las personas contagiadas pasan rápidamente de un nivel de inicio de la enfermedad a la agudización de la misma, ¿no? Y eso está requiriendo, por eso es que hay más requerimiento de oxígeno, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que hay que hacer conciencia de eso. Estamos en una situación todavía muy grave, no debemos relajar ninguna de las medidas. Nuestro sistema de salud sigue demasiado precario. No se han podido, por diversas razones, no se pueden solucionar de manera rápida varios de los requerimientos, no se pueden solucionar rápidamente camas UCI. ¿Hay mucha burocracia, doctora, para solucionar esto, o es que no hay recurso? ¿Qué pasa en el Estado, conociendo ya más de cerca esta problemática? Mira, hay varias cosas, ¿no? Nosotros tenemos un sistema de salud que históricamente ha colapsado. Es obsoleto. Por el tema de que es un sistema de salud, digamos que no está unificado. Tenemos por un lado al MINSA, por otro lado a eSalud, por otro lado los sistemas de servicios, por ejemplo, en las Fuerzas Armadas y policiales, ¿no? Los hospitales que son manejados por los gobiernos regionales. Entonces, mientras tengamos este problema, va a haber una gran dificultad para atender justamente las cosas urgentes, porque ahí es donde están los nudos, digamos, y que burocráticamente no se puede avanzar. Por otro lado, no tenemos recursos y eso es importante que la gente lo sepa, porque la gente sigue relajándose y piensa que si se enferma va a llegar a un hospital donde lo puedan atender. Lo real es que los servicios están colapsados desde hace muchos años y que ahora va a ser muy difícil que podamos, por más esfuerzos que se haga, se pueda cubrir toda la demanda que hay, ¿no? Por eso la solución es cuidarse en estos momentos. Eso pasa en Cajamarca y en todo el país, ¿verdad? Así es, eso es un tema que está a lo largo de todo el país, porque son temas justamente de cómo el sistema de salud no ha podido superar históricamente muchos problemas, no ha podido tener las asignaciones suficientes, no se ha podido reorganizar, etcétera, ¿no? Correcto. Doctora, aquí hablamos de recursos que no tiene. Estos recursos que históricamente se han señalado, evidentemente, ¿van a parar a otro lado? ¿Van a los sistemas de corrupción? ¿Perdemos mucho recurso en ese sentido? En general, en el país perdemos mucho dinero por el asunto de corrupción y obviamente en sectores como salud eso también pasa. La corrupción es parte del dinero, digamos, que se queda en manos de personas ilícitamente y no llegan realmente a los servicios. Entonces, sí, es un problema. Ayer la Contraloría, por ejemplo, daba unas cifras espantosas de cómo se ha detectado que en Cajamarca perdemos más de 400 millones por temas de corrupción. Esto impacta también en sectores como salud. Mientras tengamos corrupción, el Estado va a seguir perdiendo, no vamos a poder utilizar los recursos de manera eficiente en lo que necesitamos, como en este caso los servicios
servicios de salud, ¿no? ¿Cómo están las leyes para eso? Usted también tenía algunas propuestas cuando estaba candidateando. Sí, hay varias propuestas que están en marcha. Nosotros tenemos varios proyectos de ley que están en comisiones, que esperemos que los saquemos en esta legislatura, en lo que nos queda, digamos, porque fíjense, la corrupción es uno de los principales problemas que hay que en los que hay que concentrarnos, ¿no? Tiene que ver con sanciones, seguro, para la gente corrupta, para que no vuelva a la administración pública, y ahí tenemos propuestas de reforma. Nosotros presentamos una reforma que tiene que ver incluso con hacer la figura, por ejemplo, de tráfico de influencias, una figura que sea mucho más abierta, porque acá en la corrupción juegan mucho las influencias, ¿no? Y creo que hay que terminar con esa cultura, hay que sancionar. Tenemos propuestas de eso. Nosotros esperaríamos que algunas de ellas se puedan aprobar antes de que terminemos este periodo, ¿no? Sí, es bastante necesario en este sentido, porque adolecemos mucho de eso en nuestro país y seguimos adoleciendo. Volviendo un poco al tema de salud, el tema del oxígeno, ¿cómo se va a garantizar? Entiendo que usted, en su condición de presidente del Congreso, se ha presentado un documento ya a la Universidad Nacional de Ingeniería para ver y garantizar sobre todo la entrega de este oxígeno medicinal. Sí, tenemos una preocupación y la compartimos, creo, con incluso varios funcionarios de alto nivel, que es que dentro del país, a pesar de que salen en los medios de comunicación una serie de reportajes diciendo de que se pueden acceder a plantas de oxígeno, que algunas universidades están construyendo, en realidad hay un problema, porque, por ejemplo, nos explicaba la presidenta de Salud que las plantas de oxígeno realmente no se están construyendo en el país, sino que estas universidades lo que hacen es importarlas, y por eso es que están demorando. Nosotros por eso estamos insistiendo mucho con la UNI, que es la que se ha comprometido a construir, entre comillas. No sabemos realmente si las está construyendo o también las está comprando de otro lugar, pero tiene un nivel de retraso bastante importante. En este momento, por ejemplo, con eSalud se han comprometido a hacer 12 plantas de oxígeno y no las entregan, y con otros sectores también. Entonces, estamos en un problema con la construcción de las plantas de oxígeno. ¿Cuáles son otras salidas? Las otras salidas son importar el oxígeno, digamos, este oxígeno que se trae de manera líquida desde Chile, y ahí se ha hecho ya una primera importación, pero que no llega a cubrir ni siquiera el 50% de la demanda, ¿no? Hay otra alternativa que son los generadores de oxígeno, pero esos generadores han subido en el mercado de manera realmente impresionante, llegan a costar 16,000 soles, ¿no? Entonces, ahí hay que mirar varias cosas. En Cajamarca tenemos algunas plantas ya instaladas, creo que ahí eso está sirviendo de soporte, pero que si los contagios siguen subiendo, que es lo que nos decían los médicos, tanto de salud como del MINSA, esta demanda no se va a poder cubrir con lo que ya tenemos, con las plantas que tenemos, ¿no? Muy difícil. Doctora, por favor, si nos permite, tenemos a un oyente en línea, lo vamos a atender para darle la bienvenida y resolver alguna duda. ¿Aló? Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Quiero permitirle una pregunta a nuestra presidenta del Congreso. Adelante, por favor, la escucha. Mire, para decirle que las respuestas que la congresista da, me parece que solamente a todas veces nos causa preocupación. Eso nos preocupa. Pero concretamente, ¿qué ha hecho el Congreso para que antes de que venga la segunda ola, porque ya se sabía que iba a venir, qué hizo para coordinar con el Ejecutivo o qué otras formas, los alcaldes, los gobernadores, qué sé yo, para que consigan el oxígeno, que es vida? Y mucha responsabilidad tienen todos los que han tenido que ver sobre el oxígeno y sobre todas estas medidas que han debido prevenir, Camasus y todo, deberían responsabilizarse de todas las muertes que han sucedido por la falta de oxígeno, por la negligencia de los que nos gobiernan ahora, llámese Ejecutivo o llámese congresistas. Hay varias cosas que no aborda el Congreso, vienen a darnos palabritas de buena crianza. Ayer se sabe que han estado aquí 2 ministros, no sé qué han venido trayendo, qué han venido a hacer.
Aquí, en cuanto a la congresista, quiero preguntarle por qué ella no propone con su bancada algo que se vea el tema de de la deuda de las grandes empresas que han dado, y en vez de dedicarse a sacar una ley que de por sí ha estado mal, de la ONP, los retiros de plata, han dedicado tiempo y dinero porque han ganado por ese tiempo perdido que han hecho para que la ley después la tengan que vetar, ¿no? Ujú. Entonces, Bien, ¿qué hacen ellos por la... Muchas gracias. El tiempo nos gana. Les pediría a los oyentes siempre ser concretos en las inquietudes, doctora. Sí, miren, yo comprendo que la población muchas veces se vea indignada porque también todos estamos siendo presas de este pánico frente al tema de la pandemia. Entonces, eso es comprensible, pero también tenemos que decir que la gente tiene que comprender que como legislativo nosotros tenemos funciones, lamentablemente nosotros ni siquiera manejamos recursos como para decidir qué es lo que se ejecuta, ¿no? Nosotros no tenemos labor de ejecución, solo podemos hacer labor de legislación, labor de fiscalización, y es el Ejecutivo el que tiene que ejecutar y que tiene el dinero para disponer. Ahora, ¿qué hemos hecho? Nos dice la señora, ¿qué hemos hecho desde el Legislativo? Creo que es bien importante la pregunta, porque los ciudadanos tienen que estar enterados, por ejemplo, que en estos últimos meses en el Legislativo, a pesar de que muchas veces salen el escándalo, solo las cosas malas, porque también hay muchas cosas incorrectas y malas que se hacen en el Congreso. Yo personalmente he estado en desacuerdo de seguir insistiendo en una ley que estaba mal planteada como la de la ONP, sin que eso signifique que yo esté en contra de que se reconozca el derecho a los aportantes, pero esa ley estaba mal planteada, y es verdad lo que dice la señora, ahí perdimos tiempo. Pero fíjense, el Congreso ha legislado estos meses en cosas fundamentales. Para la producción de oxígeno, nosotros acá en el país teníamos una legislación que decía que solamente se puede producir oxígeno de 90 grados de pureza, y eso no estaban en la capacidad de producir algunas plantas concentradoras. Entonces, hemos tenido que modificar la ley, hemos modificado la ley para acceso de oxígeno medicinal, hemos sacado ley para que se puedan importar las vacunas, hemos sacado la ley para las ollas comunes, para que pueda la gente alimentarse, porque la gente se está muriendo de hambre, y necesitábamos una ley para que eso sea apoyado por el Ejecutivo, conforme a la norma. Hemos sacado las leyes que tienen que ver con el personal de salud. Ahora los médicos, carecemos nosotros de muchos especialistas, y ahora en la pandemia más. Y un médico, por ejemplo, que era contratado en un hospital, un especialista, digamos, un emergenciólogo o un médico que tiene que ver justamente con la atención de la pandemia, si trabajaba en un hospital, la ley le impedía trabajar en otro. Hemos tenido que modificar la ley para que ahora puedan ser contratados de manera doble en hospitales, igual que el personal de salud, para regular temas de horas complementarias. Entonces, no es que estamos sentados ahí solamente diciendo, ay, lamentamos las cosas, estamos haciendo labor de fiscalización, estamos haciendo labor de control. Entonces, yo sí diría, tratemos también desde la población de estar informados, porque creo que es bien importante mirar, más que críticas, decir, miren, vamos a empujar todos, estamos en la peor crisis de la historia, ni siquiera en la guerra con Chile nosotros hemos estado en esta crisis, la gente se muere, entonces hay que colaborar desde las instancias y desde las competencias que tenemos, ¿no? Eso es importante decir, y decirle a la población también que la población tiene que colaborar, porque mucha gente sale y dice, no a las cuarentenas, etcétera. Es verdad, no se puede hacer cuarentena si no tenemos un soporte económico, pero también mucha gente se descuida, y mucha gente cree que la pandemia nunca la va a tocar, y cuando se enferma está reclamándole al Estado porque no hay una cama UCI, porque no hay oxígeno. Entonces todos tenemos que colaborar desde donde nos encontremos y el rol que nos toca cumplir, ¿no? Es verdad. A ver, una última llamada. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido, por favor. Su nombre, de qué lugar nos llama y cuál es la pregunta. Le habla un poblador del caserío Pabellón Grande del distrito de Yato, provincia de San Miguel, nuestra región Cajamarca. Mire, como campesino, quisiera darle mi opinión a la señorita presidenta del Congreso. Mire, de que nosotros como campesinos, tras años
que nunca se modifica, nunca hay una subida de nuestros precios de leche, que como campesinos es el sustento. Hoy nuestras papas que no suben, y sinceramente ellos por el Congreso tienen que ver como la población de los campesinos. Por otro lado, si no me equivoco, ya está agendado quizás sobre una ley de la AFP, que nosotros como campesinos que no tenemos hoy con esta pandemia un soporte para poder sobrevivir, que se apruebe pues esa dos OITs, y ella como presidenta del Congreso también que formalice y de alguna forma, porque nuestro presidente Sagasti es un hombre negativo, que en verdad que no se preocupa por los campesinos, por el pueblo peruano, solamente el bienestar de él nomás, señorita. Gracias, congresista. El tema del precio de la leche, creo que por años, es cierto, se ha venido comparando, ¿no? ¿Cuánto cuesta un litro de leche y cuánto cuesta un litro de gaseosa, por decirlo así? Esa situación complicada para los agricultores, productores de la región Cajamarca, eminentemente por ser una zona rural. Sí, es un tema además que yo estoy absolutamente de acuerdo en que eso tendría que cambiar, pero fíjense cómo se establecen, por ejemplo, el tema de los precios de la leche. Tiene que ver mucho con el tema de cómo el Estado genera concesiones a estas grandes empresas. ¿Quién pone el precio de la leche, por ejemplo, en nuestro país? No es el Estado, no es el Ejecutivo, no es el Legislativo. Son las propias empresas que ahora tienen una concesión como Nestlé, como Gloria, quienes ponen el precio en el mercado. Y eso es un tema realmente bastante injusto. Por eso nosotros seguimos planteando la necesidad de cambiar la Constitución, donde realmente podamos hacer más control sobre las grandes empresas, porque finalmente los productos de nuestra región son subvalorados. ¿Cuánto se paga por un litro de leche? Menos de 0.80 céntimos, ¿no? Cuando por un litro de gaseosa, imagínense cuánto pagamos. Efectivamente es un tema, pero miren, parece fácil, ¿no? Pero, por ejemplo, el Congreso no podría en este momento sacar una ley para poner un precio. Eso sería inconstitucional porque la Constitución no nos lo permite, esta Constitución del 93. ¿Qué tenemos que hacer? Cambiarla, pues. Lo otro que, fíjense, es importante. Yo quería informarle al señor porque tiene mucha razón cuando dice, ¿y qué hacemos con el tema de nuestros productos, de los campesinos? ¿Quién se preocupa por eso? Yo lo que le quería comentar es que nosotros acabamos de aprobar una ley para que dentro de los programas sociales y alimentarios se priorice la compra de los productos regionales, de los campesinos, porque ahora, por ejemplo, para los programas sociales muchas veces se está priorizando productos enlatados, productos que vienen de fuera, y lo que hay que priorizar efectivamente es la compra de la producción de nuestros campesinos, que son los que están manteniendo también los mercados locales, ¿no? Entonces, ahí estamos haciendo nosotros algún esfuerzo, porque miren, es difícil en medio de esta situación, digamos, lograr cambios muy rápidos, pero estamos haciendo el esfuerzo. A nosotros nos preocupa la agricultura familiar, que es lo que queremos que se priorice desde el Ejecutivo, y eso es lo que estamos planteando, ¿no? Finalmente, doctora, está, digamos, hay una moción de censura para la mesa directiva, lo está planteando para esa Alianza para el Progreso y Acción Popular, no muy prematuro, muy irracional, han calificado muchos sobre esta disposición que pretenden hacerla. Sí, bueno, en general, miren, nosotros desde que hemos asumido la mesa directiva, nosotros entramos producto de una crisis política en la que quien nos pone realmente en esa mesa directiva no son los partidos políticos que están siendo parte del Congreso, sino la población. Fueron las marchas que empujaron a que en el Congreso se eligiera una mesa directiva que sea legitimada por la población. Por tanto, hemos tenido mucha resistencia y rechazo, sobre todo de determinados grupos políticos. Yo tengo que decir que no tanto viene de Alianza para el Progreso, sino viene de partidos como Podemos Perú, que es este partido de los señores Luna, y que tiene varios miembros ahí, bueno, con serios cuestionamientos, estas algunas pequeñas bancadas, pero es un tema que siempre está, desde que estamos asumiendo la mesa directiva, siempre hay como esta amenaza, ¿no? Que nos van a censurar. El tema es que no hay una sola razón por la que puedan censurarnos. Nosotros no hemos cometido ningún acto
fuera de la ley, nosotros no hemos generado ningún hecho que sea contrario al Parlamento y no hay motivos. Por tanto, mira, Judith, yo creo que siempre estas amenazas se van a presentar y eso no nos puede paralizar. Hay que seguir trabajando. Yo creo que estas también son respuestas a nuestra lucha decidida frente al tema de la corrupción. Hemos desentrampado una serie de dictámenes que tenían que ver con casos emblemáticos, el de los hermanitos, esta semana vemos el del señor Alarcón. Para nosotros no hay blindaje y eso les molesta a algunos colegas, pues. Pero miren, nosotros vamos a seguir trabajando de manera comprometida porque para eso nos pusieron ahí y de manera transparente sobre todo, ¿no? Sí, por supuesto. Doctora, muchas gracias por habernos concedido esta entrevista y siempre en esta semana de representación, las actividades que se hacen en esta región, siempre decimos la mejor de la suerte porque esta es una mesa directiva y este es un congreso que ingresa prácticamente temporalmente a solucionar una serie de problemas que no se van a poder hacer en el corto tiempo, imaginamos, ¿no? Hay un largo trabajo todavía por recorrer en adelante y eso espera pues con los futuros parlamentarios. Así es, Judith, y yo quisiera decirle a la gente que a pesar, yo entiendo mucho las frustraciones, las desazones sobre el rol del Parlamento. En general, nosotros nunca, como Parlamento, yo creo que siempre ha habido un descrédito y eso es justificado por la mala labor que hacen algunos de los parlamentarios, pero hay quienes queremos hacer las cosas bien. No podemos transformarlo de la noche a la mañana, pero estamos haciendo todos los esfuerzos y eso es lo que yo quisiera decirle a la población, ¿no? Que haremos los mejores esfuerzos mientras estemos ahí representando además a un sector tan importante como es esta región Cajamarca, ¿no? Gracias, doctora. La mejor de la suerte. Buenas tardes. Muchas gracias.